Citas y referencias. Recomendaciones y aspectos básicos del estilo APA. ¿Qué es plagiar? Plagiar es tomar prestadas palabras e ideas de otros y no citar las fuentes de donde se extrajeron. A este acto se le considera una infracción contra el derecho de autor o copyright. Pero nos preguntamos por qué plagiamos. En muchas ocasiones no tenemos conocimiento de las normas para citar, existe una mala gestión del tiempo, no valoramos la tarea encomendada, tenemos miedo, o sencillamente porque hay falta de políticas institucionales. ¿Cómo podemos evitar el plagio? Esto es posible citando de manera apropiada al autor en el texto, es decir, poniendo expresamente dentro del texto que se está escribiendo que tomó palabras, ideas o cifras de otra parte. Citar es referir, anotar, mencionar autores, textos o lugares que se alegan o discuten en lo que se dice o escribe. ¿Qué se debe citar? Se deben citar todos los datos y cifras estadísticas que no sean de conocimiento común, teorías o ideas de otros autores, y cualquier tipo de información específica que no sea de conocimiento público. Lo que no es necesario citar es lo que es de conocimiento común, como por ejemplo la fecha de independencia de Colombia. ¿Cómo se cita? Existen varios organismos que normalizan la elaboración de citas bibliográficas. En este caso, el documento tomado para la realización del video es el de la Biblioteca de la Universidad de Lima. Esta guía propone las normas APA, que se aplican principalmente en el área de las ciencias sociales, como en la sociología, la antropología, el derecho, la psicología, entre otras. ¿Qué es el derecho de autor? Estos son los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que abarcan el derecho de autor van desde libros, música, pintura, escultura, películas y hasta los programas informáticos, las bases de datos, publicidades, mapas y dibujos técnicos. Cita. Una cita es una idea que utilizamos de un documento en forma textual o parafraseada. ¿Qué son las referencias bibliográficas? Las referencias bibliográficas son un listado de las fuentes citadas en el texto con información completa, que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla, en caso de que sea necesario. Todos los autores citados en el cuerpo de un texto deben coincidir con la lista de las referencias del final. Bibliografía. Es un listado que cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura, y pueden incluir notas descriptivas. Existen dos tipos de citas, la cita directa y la cita indirecta. La cita indirecta se refiere más al parafraseo. En la cita directa, esta cita recoge las palabras textuales de una persona. La frase anteriormente mencionada proviene de las normas APA de la página 170 a la 171. En el caso cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe de frente en el texto, entre comillas y en cursivas. Por ejemplo, vamos a escribir que Calu, entre paréntesis, el año 2009, afirma X información, cerramos comillas, abrimos paréntesis y colocamos la página y cerramos comillas y ponemos un punto. De ahí podremos seguir con los textos que estábamos redactando. Cuando es una cita, bueno, en el caso anterior la cita basada en el autor. Cuando es una cita basada en el texto, se escribe primero en la cita de la frase textual entre comillas. Al final, escribiremos entre paréntesis el apellido, año, página, cerramos paréntesis y finalizamos con punto. En este caso, como podemos ver, los datos de la cita van al final de la frase. En el caso en que la cita tiene más de 40 palabras, se escriben fuera del texto, con sangría, comillas, sin comillas y sin cursiva. Por ejemplo, si escribo la cita textual, irá un punto aparte, entre paréntesis colocaré el apellido, el año, la página y cerraríamos con un signo de paréntesis. Cuando es una cita basada en el autor, con más de 40 palabras, al inicio podríamos incluir también,
por ejemplo, el apellido, entre paréntesis el año, y decir que este autor afirma X información, no necesidad de que esté en comillas, iría un punto y entre paréntesis iría la página en donde se encuentra esta cita. En la citación indirecta o paráfrasis consiste en reproducir la idea de un autor usándola en otras palabras. A lo que me refiero es que con las palabras propias, que tomando la idea central, la resuma y la reformula, cambia su estructura, cambia sinónimos o alguna otra información, algún conector. Al parafrasear otro autor, tiene que darle el crédito indicándole el apellido y el año de la publicación. Por lo que tenemos en la pantalla, podemos ver el texto original, el texto que se parafraseó con citas textuales, y en este caso, al inicio mencionamos el apellido del autor, entre paréntesis, el año de publicación, cerramos paréntesis, y al final de la cita que se parafraseó, encontraremos el número de la página donde encontraremos esta información. Encontramos algunas técnicas de parafraseo, como lo es cambiar la función gramatical de algunas palabras. Por ejemplo, en la frase original podemos decir el profesor de medicina John Swanson. En la paráfrasis podemos decir de acuerdo con John Swanson. Sí, en este punto cambiamos la función. También podemos hacer uso de sinónimos. También podemos hacer un cambio en el orden de las palabras, un cambio en las estructuras para definiciones, usar indicadores de distribución, cambiar la estructura de la oración y usar diferentes conectores. En este caso, si nos damos cuenta cuando usamos las técnicas de parafraseo, si no tenemos conocimiento de las normas APA para citar, podemos estar incurriendo en una infracción. Citación de un trabajo de múltiples autores. En este caso, el ejemplo que ponemos en pantalla es un ejemplo de 2 autores. Como ven, aparecemos al inicio de la cita los nombres de cada autor. Estos se van a citar nuevamente cada vez que haya una cita subsecuente. Pero, por ejemplo, cuando un trabajo tenga 3 autores, 4 o 5 autores, la primera vez que aparezca la referencia, se nombrarán los autores y también cuando se refieren a citas subsecuentes. Pero cuando ya un trabajo tenga 6 o más autores, solo citar únicamente el apellido del primero de ellos. Como en el caso anterior, de los 3, 4, 5, y en este que tienen 6 o más autores, es necesario, seguido del nombre o del apellido del primero de ellos, seguir por ETAL punto. Siempre pondremos este ETAL punto que indicará que la cita tiene más autores involucrados. Citación del trabajo de autores corporativos. En este caso, en la primera cita colocaremos el nombre completo de la institución, organización o corporación, pero en las citas que le siguen podremos ya colocar su sigla o su abreviatura. Citación de trabajos de autores no identificados o de autores anónimos. Es muy importante que al trabajar con fuentes sin autor, para citar utilice las primeras palabras de la referencia, como puede ser el título, en la publicación, el título del libro, referencia o entre otros. Citación de 2 o más trabajos dentro del mismo paréntesis. Cuando encuentre una idea en varias fuentes y necesite citar estos trabajos de diferentes autores, escriba los apellidos separados por punto y coma dentro del mismo paréntesis, como el ejemplo que tenemos en pantalla. Citas dentro de las citas textuales. No se deben omitir las citas contenidas dentro del material original que se está citando de manera textual. Los trabajos citados no deben estar en la lista de referencia, a menos que el autor los llegue a citar como fuentes primarias en otra parte de su trabajo. Esta frase que les acabo de mencionar viene de la página 173 de las normas APA. En el ejemplo que tenemos en pantalla, vemos cómo mencionan a la American Cancer Society. Y pues ya viene citado, pero igualmente en el ejemplo, al final, si ustedes ven, se cita de donde se tomó esta cita textual dentro de la cita. Citas con error. Si hay un error en el texto citado, debe mantenerse. Pero pues cabe resaltar que es necesario avisar al lector con una anotación, como tenemos en pantalla,
se escribe SIC. SIC. O por ejemplo, tiene un error la cita, entonces nosotros para corregir esa cita podremos poner una entre comillas y punto punto, cerramos comillas, pero claramente después de esto iría la información correcta. Citación de material en línea sin paginación. En muchas veces las fuentes electrónicas nos proporcionan los números de página. Entonces, lo que podemos utilizar es una abreviatura de párrafo, las que sí son visibles. Referencias. Las referencias son un listado bibliográfico que documenta los trabajos de otros profesionales citados en la que la investigación pues, se esté desarrollando. Elementos de una referencia. Se encuentra autor y editor, fecha de publicación, título, datos de publicación y datos de fuentes electrónicas. Ejemplos de referencia. Libro impreso. En este caso, vemos el ejemplo de cómo se referenciaría un libro. Primero se pone el apellido, las iniciales del nombre, el año, el título en cursiva, el lugar de publicación, en este caso la ciudad y el país, y la editorial. En el libro electrónico, por ejemplo, una versión electrónica de un libro impreso que esté en línea, seleccionaremos el autor, el título, el año y la versión digital. En la parte derecha encontrarán la referencia del estilo APA. Cuando el libro es exclusivamente electrónico, acá también podemos la información que relacionaremos, como el autor, título, ciudad, editorial, año y página, y cómo iría la referencia en estilo APA. Informe. Para hacer la referencia estilo APA de los informes, por ejemplo, un informe gubernamental, como el ejemplo que tenemos aquí en la pantalla, seleccionaremos el autor, que en este caso es un banco central, el título y el año. Cuando el informe es en línea, seleccionaremos el autor, título, editor, serie y año. Para un artículo de revista, como el ejemplo que tenemos en pantalla, que es la forma básica como lo podremos referenciar, iría en este caso los apellidos, la fecha, título del artículo, nombre de la revista, volumen y página. Para los artículos de revista en línea, por ejemplo, colocaremos lo que son los autores, título y revista fuente. Para el caso de los artículos de diario, cuando los queremos referenciar, por ejemplo que tenemos en pantalla, la forma básica sería los apellidos, la fecha, título del artículo, nombre del periódico y las páginas. También para referenciar material de consulta, les dejo en la página los ejemplos de cómo será posible con otra mapa. Para también referenciar, por ejemplo, otras publicaciones de congresos y simposios, pues también les dejo el modelo para guiarse. Para referenciar las tesis, me parece muy importante que se tomen su tiempo para revisar este ejemplo, ya que pues, actualmente es lo que vamos a utilizar muchísimo dentro de nuestros trabajos de grado. Nosotros vamos a guiar otras tesis y pues podemos aprender cómo referenciar bien las tesis y no caer en infracción. Otro ejemplo también que podemos ver es cómo referenciar los medios audiovisuales, que pueden ser las películas, videos, o no sé, alguna serie. También para referenciar comunidades en línea, como lo pueden ser los blogs, encontramos para editar, para referenciar, el apellido inicial, día, mes y año de publicación, el título del mensaje, la descripción de la forma y de dónde se recupera esta información. Elementos de un artículo. Se encuentra compuesto por las referencias, introducción, el abstract o resumen, y en su portadilla un título breve, el título, entidad de autor, afiliación y nota del autor. A continuación encontrarán la bibliografía donde tomó toda la información mencionada anteriormente. Este video fue desarrollado por Marcela Parra, Jessica Suárez y Laura Salamanca.